Un saludo y bienvenidos al espacio 30 minutos, un programa en el que queremos dar a conocer el trabajo que se realiza en las administraciones públicas y la hacemos de la mano de quienes son sus protagonistas. Bueno, ya sabéis que esta entrevista la podéis ver en los canales de YouTube o de Twitch o bien en formato podcast en las plataformas de iVoox, de Spotify, de Google Podcast y de YouTube Podcast. Sin más, paso a presentar a nuestro invitado de hoy, Javier. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Amalia. Bueno, Muchísimas Javier, gracias por la invitación. en primer lugar, te iba a dar las gracias por haber aceptado la invitación para estar hoy aquí en el espacio 30 minutos. Y bueno, comentar que Javier es director de la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación en Salud de la Fundación Progreso y Salud. Y bueno, Javier, la primera pregunta que siempre hacemos a las personas que pasan por este espacio es que nos cuentes en qué consiste tu trabajo, en este caso, como director de la Oficina Técnica de Compra Pública de Innovación en Salud. Pues mira, sobre todo la Oficina Técnica de Fundación de Compra Pública e Innovación fue un instrumento que se creó desde la Consejería de Salud y Consumo, orientado a ayudar, sobre todo al Servicio Andaluz de Salud, en la detección de necesidades no cubiertas para mejorar los servicios y la asistencia pública que se ofrece a la ciudadanía. La compra pública e innovación es un instrumento de innovación que favorece el desarrollo de nuevas soluciones a partir de necesidades de la administración pública. Lo que se decidió en nuestro caso fue crear una oficina especializada de gestión que ayudara al Servicio Andaluz de Salud a detectar esas necesidades y rápidamente acelerar la obtención de soluciones. ¿Cómo se detectan esas necesidades concretas? ¿Qué técnica o qué herramienta utilizáis? Pues mira, si me permites, te voy a contar un poquito, porque yo creo que es bastante gráfico, una de las principales razones por las que se creó la Oficina Técnica de Compra Pública. Y me tengo que remontar a febrero-marzo del 2020, cuando sufrimos, bueno, pues uno de los peores momentos de la historia de la humanidad, esa pandemia que sufrimos, en el que esencialmente afectó mucho a los sistemas de salud. Y a mí siempre me gusta decir que, bueno, aunque desde el punto de vista de gestión, desde el punto de vista sanitario, fue una situación dramática, crítica, fallecieron muchísimas personas, desde el punto de vista de innovación trajo grandísimas virtudes. Nos enseñó la capacidad de la unificación de las distintas fuerzas, de la importancia de la colaboración público-privada, nos enseñó la importancia de cuando focalizas y detectas necesidades precisas, lo fácil que es identificar formas de trabajar entre la empresa privada y la administración y en base a eso tratar de hacerlo. Todo nació porque cuando nos confinaron, uno de los grandes problemas que tuvieron los hospitales fue el acceso a EPI, productos sanitarios, mascarillas, batas, y la oficina de donde yo provenía, que era la Oficina de Transferencia de Tecnologías, tuvimos que reconvertirnos completamente y ponernos a disposición del Servicio Andaluz de Salud. En ese momento, la primera pregunta fue, ¿qué necesitáis? Y nos dijeron, necesitamos de todo. Necesitamos productos sanitarios, porque entre otras cosas hay profesionales que están en UCI, profesionales que están en urgencia, identificando a pacientes y no tienen las medidas de protección. Por lo tanto, hicimos un llamamiento a todos los agentes de innovación, ya fueran universidades, centros tecnológicos, empresas, incluso la sociedad civil, y comenzamos a coordinar todas esas actuaciones. En brevísimo espacio de tiempo montamos más de 50 consorcios de colaboración en el que teníamos una administración pública, que era el Servicio Andaluz de Salud, que cada día nos decía, necesitamos pantallas faciales cuando no existen mascarillas. Se diseñó desde la Oficina de Transferencia de Tecnología la primera pantalla facial. El producto más famoso que dio la vuelta al mundo fue Andalucía Respira. Para que te hagas una idea, Andalucía Respira era una tesis doctoral de un médico de Málaga que trató de diseñar y desarrollar un respirador para el tercer mundo, allá donde no había la infraestructura de las tecnologías. Esa tesis doctoral la rescató una persona de mi equipo y en base a eso se encerraron ingenieros de la Universidad de Málaga durante 48 horas y desarrollaron Andalucía Respira. Como ese, se diseñaron más de 70 productos diferentes, se ayudaron a muchísimos empresarios a montar, por ejemplo, empresas de mascarillas a lo largo de todo el territorio andaluz y se dio respuesta y solución a ese tema. Ese fue el esbozo y la semilla por el que cuando hablamos con el Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Salud,
decíamos, esto no puede volver a ocurrir. Es decir, administraciones públicas y sobre todo sistemas de salud tienen que estar lo suficientemente preparados y fortalecidos para tener instrumentos eficaces que faciliten la detección de una necesidad precisa, ya sea una pandemia o ya sea cualquier elemento, y tener mecanismos que rápidamente permitan la aceleración y la obtención de un producto. Te cuenta que cuando nosotros nos confinaron en el mes de marzo, la primera vacuna se puso en Reyes, en menos de 9 meses. Eso era algo impensable en la historia de la investigación. La unificación de la fortaleza fue capaz de modificar procedimientos de gestión en los hospitales, diseñar productos y EPIs, diseñar kits diagnósticos, incluso diseñar vacunas. Eso lo hace la innovación. Si somos capaces de diseñar y desarrollar mecanismos precisos de detección de necesidades y orientar los recursos a la obtención de soluciones, pues nos hemos dado cuenta de que la innovación funciona y que hay otra forma de trabajar, ¿no? Que innovar es posible, que es uno de los grandes lemas que utilizamos. Eso es lo que hacemos. Lo que hicimos en esta Oficina Técnica de Compra Pública fue diseñar un instrumento preciso de innovación abierta a fin de ponerlo a disposición del Servicio Andaluz de Salud y que sus propios profesionales nos dijeran qué necesitan. Y en base a esas necesidades, nosotros rápidamente trabajar con el resto de agentes de innovación, con universidades, con centros tecnológicos y con empresas, para dotar al sistema sanitario de soluciones precisas. ¿Y qué necesitan ahora el Servicio Sanitario de Salud? Una vez pasada la pandemia, que era lógico pero ¿qué es lo que solicitan habitualmente? O como, por hacernos una idea de tastar un poco lo que es el día a día, porque en un entorno como el de la pandemia, pues irán las necesidades bueno, pues de EPIs, de cosas, pero habitualmente una vez que volvemos a esta normalidad, ¿qué es lo que se solicita? Mira, nosotros, por ejemplo, uno de los grandes planteamientos que le hicimos a finales de 2022 al sistema sanitario, la Consejería de Salud hizo una apuesta muy decidida. Evidentemente, es imprescindible que los poderes públicos y los poderes políticos apuesten por el uso de este tipo de instrumentos. Para la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía y prácticamente para toda la Junta de Andalucía, la innovación es un elemento crucial en todas las estrategias y quisieron potenciarla muchísimo. Se planteó la necesidad de presentar un programa de compra pública de innovación donde se focalizaran, evidentemente, las prioridades. Al final, en los sistemas de salud existen infinitas, yo creo que necesidades, desde plataformas que mejoren el diagnóstico, nuevos medicamentos para enfermedades raras, nuevos procesos de gestión, soporte en el desarrollo de soluciones, formación y capacitación de profesionales. Al final, el entorno del sistema sanitario es un entorno en el que continuamente tiene que estar cambiando y tiene que estar, bueno, escuchando a la ciudadanía, escuchando las necesidades y tratando de generar nuevas soluciones. Yo creo que es infinito la generación de productos. Entonces, lo que en Consejería se hizo fue focalizar los esfuerzos en 4 grandes áreas que son las que se consideraba que era donde se tenía que trabajar. Una es medicina de precisión. Somos conscientes de que la medicina actual va a cambiar en muy breve espacio de tiempo y tenemos que diseñar nuevos procesos que faciliten la toma de decisiones por parte de los clínicos y el uso de fármacos mucho más eficientes y orientados. El segundo es ingeniería biomédica. El tercero era medio ambiente y salud y, por supuesto, la transformación digital, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue hacerle un planteamiento a la Consejería y al Servicio Andaluz de Salud de, oye, ¿por qué no diseñamos un gran instrumento? Ese gran instrumento se llama MDT Salud Andalucía y tiene su propia página web. ¿Por qué no diseñamos un gran instrumento que facilite que el Servicio Andaluz de Salud, en función de sus necesidades o en función de sus momentos, incluso en función de tener que gestionar una crisis, ya sea pandémica o de cualquier otro tipo, tenga un instrumento de innovación abierta que rápidamente le facilite y tenga la flexibilidad de darle una respuesta, ¿no? Y lo que se planteó es, bueno, pues hay mucha gente que no lo sabe, pero el Servicio Andaluz de Salud es la segunda empresa más grande de este país. Son 140.000 personas en un presupuesto de 12.800 millones de euros. La empresa número 1 es el Ejército, la segunda es el Servicio Andaluz de Salud y tiene un tamaño por encima de 30 países de la Unión Europea, ¿no? Lo que se planteó fue el diseño de este instrumento, de este MDT, y sobre todo en el ejercicio 2023 pilotarlo en los 4 grandes pilares. ¿Qué es lo que se hizo? Seleccionar en cada uno de esos pilares un líder, una persona de referencia del sistema sanitario y decirle, oye, identifícame dentro del sistema sanitario 50 o 60 expertos en esta materia y ahora trabajemos mediante las distintas herramientas que te pone a tu disposición la innovación abierta en la detección de necesidades. Sentémonos en un taller,
trabajemos con ellos esta metodología y tratemos de identificar cuáles son las necesidades en áreas precisas y específicas. Salieron muchísimos elementos de medicina de precisión, por ejemplo, de mejora de los procedimientos diagnósticos, plataformas de gestión, etcétera, etcétera. Una vez que nosotros tenemos identificados eso, ellos mismos, que son los expertos del sistema, lo que les planteábamos era, de todas las necesidades que han salido de este taller, detéctame las 10 más importantes, porque esas son las que vamos a trabajar con ellas. Una vez seleccionadas, nosotros pasábamos en este instrumento a una fase 2 en el que trabajábamos en la descripción de la necesidad. Y me explico. Nuestro cerebro siempre trata de trabajar, allá cuando tenemos un problema, rápidamente en buscar una solución. Lo que se trata con este instrumento de compra pública e innovación es descríbeme la necesidad. Es algo que cada día nos cuesta más. Siempre que tenemos un problema, rápidamente nuestra cabeza orienta a esto es lo que yo quiero. Pero no siempre es lo que tú necesitas. Cuanto más me describas la necesidad, más te darás cuenta de que a lo mejor eso no es lo que quieres y no necesitas otra cosa. Por lo tanto, en este instrumento lo que nosotros trabajamos con los clínicos, con los gestores del Servicio Andaluz de Salud es configúrame esa necesidad, descríbeme esa necesidad y un tercero, que es el que tiene que dar la respuesta, que es el mercado, que es la industria, que ofrezca cuáles son las soluciones que a día de hoy están preparados. Porque hay muchos momentos determinados que cuando trabajas en ciencia te das cuenta de que a lo mejor el mercado no tiene la tecnología suficiente como para ofrecerte una solución, pero te puede ofrecer otras que dice, oye, pues es que me resuelve el problema de una manera mucho más sencilla, por ejemplo, ¿no? En esa segunda fase describimos la necesidad y pasamos a un taller en el que ahora invitamos a agentes de innovación, a centros tecnológicos, a universidades, a empresas, a asociaciones de pacientes y le planteamos la necesidad y le decimos, oye, ¿crees que el mercado está preparado? ¿Qué cosas puedes ofrecer? ¿Qué alternativas? ¿Qué hoja de ruta tendría el desarrollo de una solución? ¿Qué presupuesto económico tiene esa solución? Ayúdame a plantear un proyecto que permita la aceleración y la obtención de un resultado y darle respuesta a esa necesidad, ¿no? Toda esa información la recopilamos, creamos una gran memoria, convertimos esa necesidad en un reto. Y lo más importante y la primera vez que se hacía en un sistema de salud nacional fue decir, ahora que tenemos todas estas necesidades que han surgido de cada uno de los pilares, fuimos capaces en el ejercicio 2023 de dinamizar a más de 500 personas en esos distintos talleres en cada uno de los pilares y detectamos 33 necesidades que describimos y que preguntamos a la industria cuáles eran las posibles soluciones y que generamos, los convertimos en 33 retos. Esos 33 retos se les entregó al Servicio Andaluz de Salud el 31 de enero para que lleven a cabo una evaluación que nosotros llamamos corporativa. Es decir, a día de hoy es el sistema de salud per se el que tiene que determinar cuál es la priorización. Estamos hablando de muchos millones de euros de inversión en estas 33 necesidades. Hay sistemas de aceleración de partículas, de generación de protones, plataformas diagnósticas, nuevos sistemas de gestión de aguas residuales, por ejemplo, de centros sanitarios. Existe una gran variabilidad de necesidades que son las que nos han mostrado y ahora lo que necesitamos es que el sistema las evalúe y se plantee una evaluación desde el punto de vista de sostenibilidad, de pertinencia, de impacto y que todos esos elementos faciliten una orientación estratégica. Es decir, una vez que nosotros tengamos esa evaluación hecha, ahora vayámonos al mercado, vayámonos con la industria a darle solución y a encontrar las distintas alternativas mediante el uso de este instrumento de compra pública e innovación. Claro, la cuestión es que si una vez ya detectadas, priorizadas esas necesidades o esa apuesta estratégica por los que sea, una vez llevado al mercado, se podría dar la circunstancia de que el mercado no pudiera responder a esas necesidades, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, de hecho, nosotros somos conscientes de que hay muchas de esas necesidades, de esas 33 necesidades que nos está costando encontrar oferta tecnológica o empresas que sean capaces de solventar el reto. Estamos hablando de que en muchos momentos determinados trabajamos en vanguardia. Claro. Por ejemplo, hay una necesidad muy orientada a terapia celular o, por ejemplo, a vehiculización de medicamentos para lugares precisos y específicos en una enfermedad, por ejemplo, cerebral, para que todo el mundo lo entienda, y no es fácil encontrar las tecnologías que puedan llevar a cabo ese tipo de terapias, ¿no? Entonces, estamos
tratando de identificar posibles players o posibles empresas que nos puedan aportar soluciones, no solo a nivel regional, a nivel nacional, incluso a nivel europeo. Pero quizá podría ser también, ¿no? Precisamente esta compra innovadora realizada desde la administración pública, en este caso desde el servicio de salud, la que impulsara, ¿no? Esa innovación y a esas empresas, ¿no? Posibles empresas que se lanzasen sabiendo que hay una apuesta real por ello, ¿no? Bueno, de hecho, esta es una de las grandes ventajas del instrumento de compra pública de innovación. O sea, ¿por qué se llama compra pública? Al final, todas las administraciones, su procedimiento de contratación o su procedimiento de compra es mediante un proceso de licitación en el que hago una descripción de un producto o un servicio que en un momento determinado necesito. ¿Por qué se llama compra pública de innovación? Porque aquí no vamos a comprar una solución, aquí no vamos a licitar un bien o un servicio, sino aquí lo que vamos a licitar es un servicio de investigación y desarrollo. Es decir, nosotros como administración pública vamos a asumir un riesgo y vamos a asumir el riesgo de saber que en mercado no existe esa solución y lo que yo quiero es subcontratar o contratar el servicio para que un tercero investigue, desarrolle, innove y me aporte una solución. Y si esa solución se valida, funciona, entonces es la administración la que va a llevar a cabo la compra. Esta es la grandeza de este instrumento. Es un nuevo procedimiento de contratación en el que le dan la vuelta a los mecanismos cotidianos de compra de las administraciones públicas. Sí, que rompe el sistema, o sea, me refiero al sistema mental de compra, ¿no? De administración pública, de lo que es la contratación pública, es, claro, y ese encaje, tenerlo dentro de la administración, de nuestra ley de contratos, ¿cómo eso lo encajáis dentro de la estructura de la administración? ¿Cómo tiene cabida esta nueva fórmula en la que posiblemente estamos haciendo algo a lo que después no encontraremos a lo mejor llegaremos al final del proceso, ¿no? Mira, a mí siempre me gusta poner varios ejemplos, ¿no? O sea, esto es, la compra pública de innovación al final ha sido una estrategia que está impulsando muchísimo la Comisión Europea y esencialmente está basada en una pérdida de competitividad que está viendo en nuestro tejido empresarial. Es imprescindible que el continente europeo se fortalezca y, sobre todo, ayudemos a nuestra industria a la generación de nuevos productos que permitan la competitividad. Al final, es la industria la que genera empleo, al final es la industria la que genera riqueza y desde las propias administraciones también hay que ayudarles. ¿Por qué? Pues es algo bastante curioso, la gente no lo sabe, pero existen más de 350.000 poderes adjudicatarios en Europa y las compras de esos poderes adjudicatarios dinamizan más del 30% del Producto Interior Bruto. Eso significa que cuando tú incides sobre este tipo de instrumentos, tú vas a provocar una incentivación en mercado. Cuando comenzó a plantearse la posibilidad de dinamizar este tipo de instrumentos, la Comisión Europea lo que dijo es basémonos en modelos internacionales que hayan funcionado. El modelo por antonomasia de compra pública e innovación y la primera gran compra pública que aparece descrita, que por ejemplo hay gente que pone ejemplos muy anteriores, es el ejemplo de la NASA y de que Estados Unidos pudiera poner a un hombre en la Luna. El presidente Kennedy era consciente de que no tenían infraestructura ni tecnología suficiente, estaban perdiendo la carrera aeroespacial y retó a la industria americana a que fuera capaz de diseñar y desarrollar tecnología que posibilitara la puesta a un hombre en la Luna. Estamos hablando de que lanzó un paquete de 38.000 millones de dólares inicialmente y esos 38.000 millones de dólares se convirtieron en más de 120.000. Gracias a esos 120.000 millones de dólares, a día de hoy existe la NASA. Pero otra de las cosas que no sabe la gente es que de esos 120.000 millones de dólares, el 90% fue a operadores privados, a las empresas, y el 10% se quedó solo y exclusivamente para una gestión y una auditoría por parte de la administración americana de en qué se está usando esta tecnología. Hay una gran variabilidad de productos que forman parte de nuestra vida cotidiana, como por ejemplo unas zapatillas deportivas, que fueron posibles gracias a este instrumento. La aspiradora inalámbrica y otros muchísimos elementos han sido capaces de llegar a nuestros días gracias a ese programa de la Luna. Bueno, pues este fue uno de los principales elementos sobre los que se fijó la Comisión Europea.
¿Pero por qué se fijan? Esto es muy sencillo, esto es una regla matemática que pone en evidencia. Una de las cosas que habrás escuchado mucho hablar y sobre todo muchísimos poderes públicos hablan de la importancia de incentivar la investigación y el desarrollo, la importancia de llegar al 3% del Producto Interior Bruto en inversión en I+D. Bueno, pues esta regla del 3% se utilizó en compra pública. Y ahora es cuando vas a cortocircuitar de la importancia de este tipo de instrumentos. Dices, vale, yo tengo 350.000 poderes públicos en la Comisión Europea que dinamizan el 35% del Producto Interior Bruto. ¿Y si yo les dijera a estos 350.000 poderes públicos utilizar solo el 3% de tus presupuestos en detectar necesidades de tus casas para la generación de nuevos productos? Ayuda a la industria a generar nuevas soluciones que faciliten, primero, darte respuesta a una necesidad y además fortalecer la competitividad del tejido de la Unión Europea. Pues lo que provocaría es que se liberarían al año 60.000 millones de euros para el desarrollo de nuevas soluciones. Y te pongo un ejemplo para que lo veas en perspectiva. La Comisión Europea utiliza una serie de fondos que son los que, bueno, pues está el Horizonte Europa, el Horizonte 2020, son los fondos o las grandes bolsas que utiliza la Comisión Europea para incentivar la investigación y desarrollo, ¿vale? El programa Horizonte 2020, que es un programa de 5 años, tuvo un presupuesto de 70.000 millones de euros. Si tú incentivas que el 3% de los presupuestos de las administraciones públicas de toda la Comisión Europea se dedique a investigación, se dedique a comprar cosas que son necesarias para la administración, liberas al año 60.000. Imagínate el potencial tan descomunal que tiene este instrumento, basado en necesidades reales. O sea, no te estoy diciendo que inventes la pólvora. Lo que te estoy diciendo es que mires dentro de tu casa, le preguntes a tu personal y seas capaz de identificar cosas que el mercado no te da. Ese fue el primer elemento clave. El segundo fue que la propia comisión definió muy bien lo que es innovación y los procesos. Y gracias a eso, bueno, pues evidentemente este instrumento está creciendo de manera exponencial. Te iba a preguntar, Javier, ¿cuáles son las principales dificultades que os encontráis o los principales obstáculos, si estáis encontrando para, bueno, pues para implantar todo este modelo de compra pública innovadora en salud? Amalia, sin lugar a dudas es un concepto completamente nuevo. Entonces, bueno, tú bien sabes que las administraciones, y ya no solo las administraciones, tanto las partes públicas como las partes privadas, cuando tú quieres hacer grandes cambios, la gente siente pánico. Bueno, llega un momento determinado que tú controlas tu ámbito de gestión, tú controlas tu ámbito de actuación y no quieres llevar a cabo muchos cambios. Aquí de la noche a la mañana, usted no va a contratar cosas que están en un catálogo. Usted va a contratar cosas completamente nuevas. Y ahí es cuando la gente empieza a cortocircuitar. Es decir, bueno, yo estoy acostumbrada a coger un dossier y decir catálogo NP372 en el que además está descrito y no hay ningún problema, pero ahora de la noche a la mañana y si no funciona y si la empresa no cumple y si me deja tirado y si, ten en cuenta que al final está utilizando ley de contrato del sector público. Entonces, claro, esa es la parte que además está costando, que la gente se dé cuenta de la grandeza de este instrumento, que la gente se dé cuenta de la capacidad de generar nuevas soluciones y sobre todo encorsetarlas dentro de procedimientos administrativos. Entonces, una de las cosas que este instrumento tiene es, y que además nosotros muchas veces explicamos, es que el instrumento de compra pública e innovación, aun sometiéndose a la ley de contrato del sector público, te permite una fase inicial que se llama las consultas preliminares de mercado, que te posibilita establecer un diálogo con el mercado para que el mercado te ayude a describir ese servicio de investigación y desarrollo que luego vas a contratar. Creo que tenéis organizado para junio, para el 11 y 12 de junio, en la Cartuja Center en Sevilla, un evento. Cuéntanos un poco qué es lo que tenéis ahí, ese espacio para la innovación en compra pública en salud. Pues mira, este es un espacio que se nos ocurrió sobre todo basado en las necesidades, basado en ese MDT, basado en esos 33 elementos y basado en que, creo que vas a estar de acuerdo conmigo,
que yo creo que las administraciones públicas se hacen muchísimas cosas, pero no sabemos vendernos. Es una de las cuentas pendientes que tenemos. Hay muchas veces que cuando tú le cuentas a la gente todo lo que haces, dices, oye, ¿cómo es posible que esto no se conozca? Bueno, pues nosotros hemos creado este evento para dar a conocer a la gente la compra pública e innovación y lo que se lleva haciendo en este país más de 15 años. Entonces, el evento se llama Espacio CPI Salud. De hecho, ya tiene su propia página web. El espacio está coorganizado entre el Ministerio de Ciencia e Innovación, el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial y la Consejería de Salud y Consumo. Curioso, dos administraciones centrales que además no son específicas de salud, se alinean con una administración regional para dar a conocer todo esto. Se llama Espacio porque hemos configurado un evento completamente novedoso con 3 grandes áreas. Hay un foro o un espacio de interacción, que es un tipo foro en el que va a haber charlas, mesas redondas y hay grandes sorpresas, porque el objetivo no solo es hablar de compra pública e innovación, sino hablar de qué necesitan las corporaciones, las organizaciones para transformarse, utilizar instrumentos de la innovación. Hay un gran elemento que es el espacio museo, en el que por primera vez en la historia de este país vamos a enseñar todos aquellos prototipos y dispositivos que se han generado en el ámbito de la salud con este instrumento de compra pública e innovación. A día de hoy ya hay confirmada la presencia de más de 18 dispositivos y prototipos. Y luego además vamos a establecer conexiones con centros sanitarios e institutos de investigación de aquellas entidades que no pueden traer los prototipos o los dispositivos porque son grandes infraestructuras. De hecho, nuestro objetivo es conectarnos con un gran hospital para que nos enseñe en tiempo real el funcionamiento de un robot y una gran máquina. Entonces, el objetivo es que, público objetivo, que evidentemente va a haber mucho alto directivo del Sistema Nacional de Salud, entidades, otros agentes de innovación e incluso administraciones públicas, vean in situ la fortaleza y la grandeza del uso de este instrumento, que les puede inspirar para utilizarlo. Y el tercer gran espacio es este espacio del MDT, que se llama Espacio de Oportunidades, y es que lanzamos la mayor consulta preliminar al mercado hecha en España. Lanzamos en bloque las 33 necesidades que detectamos del MDT y el objetivo es que, evidentemente, toda la industria nacional, toda la industria regional trate de ayudar al Servicio Andaluz de Salud a dar respuesta a esas 33 necesidades. Un gran evento. Dejaremos en las notas de esta entrevista el enlace a ese espacio CPI Salud. Javier, en la última edición del foro CPI, que se celebró en noviembre de 2023, te dieron el premio el premio del foro CPI de compra pública innovadora en la categoría Actitud Compra Pública Innovadora. ¿Qué ha supuesto este premio? Pues muchísimas cosas, o sea, sobre todo en el plano personal. Yo una de las cosas que incluso compartí en ese propio foro, yo sinceramente no me esperaba que me lo dieron. Cuando lo vi por primera vez, un premio Actitud, dije, no hay tío más motivado en España que yo, me tengo que presentar. Pero sobre todo, date cuenta que al final, cuando estás trabajando en transformación, cuando estás trabajando en entidades para cambiar cosas, el día a día es súper duro. La implantación de instrumentos como la compra pública e innovación, la implantación de otros elementos que te he estado comentando, la aceleradora, conllevan muchísimas horas de trabajo, conllevan muchísimo desgaste y el reconocimiento con este tipo de premios te da un impulso a continuar, a avanzar y sobre todo, evidentemente al final es un premio personal, pero para mí, siempre lo digo, detrás de una persona siempre hay un gran equipo. Y si yo obtuve ese premio, primero es porque hubo un equipo de la Fundación Progreso y Salud y de la Consejería que confió en mí y, por supuesto, hubo un grandísimo equipo de profesionales que tengo detrás mía que se parten la espalda por hacer que, sobre todo, y el fin último, el sistema de salud de Andalucía ofrezca los mejores servicios a la ciudadanía. Por lo tanto, para mí es un orgullo, sin lugar a dudas. Lo llevaré a todos lados. Trataré de trasladar mi entusiasmo, mi ilusión, todo, mi actitud, porque yo creo que es súper necesario. O sea, cuando tienes niños pequeños, lo que quieres es dejarles el mejor mundo posible.
y para dejarles el mejor mundo posible hay muchas cosas que tienen que cambiar. Pues sí, pues muchísimas gracias. Bueno, enhorabuena por el premio, enhorabuena por todo el trabajo y gracias por haber estado hoy aquí en el espacio 30 minutos contándonos todas estas cosas sobre la compra de innovación en salud. Un auténtico placer, Amalia. No, el placer ha sido mío. Muchas gracias de nuevo, Javier, y gracias a todas las personas que, bueno, pues habéis seguido esta entrevista, ya sea a través de los canales de YouTube o de Twitch, o bien en formato podcast en las plataformas de iVoox, de Spotify, de Google Podcast y de Apple Podcast. Y nada, simplemente, bueno, pues emplazaros hacia un nuevo espacio, un nuevo programa de 30 minutos. Un saludo.